Hola, hola, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por nuevamente conectarse con nosotros a través de nuestra fanpage de Doctor Aquí. Bueno, como todos lo sabíamos, hoy teníamos una cita muy especial con un nuevo especialista en este espacio que se ha convertido casi que ya muy importante para cada uno de nosotros, porque es conectarnos con la salud y hablar con esos especialistas que hacen parte de nuestra red de médicos en doctoraqui.com. Hoy tengo el placer de que me acompañe el doctor Andrés Coy. Para los que no lo han de pronto escuchado nombrar, quiero contarles que el doctor es médico general de la Universidad del Rosario. Cuenta con una especialización en la Universidad de La Sabana, donde ahí se formó como internista y su más reciente especialización la realizó como endocrinólogo. En su larga, digamos, trayectoria como médico, también lo último que ha realizado el doctor es ser miembro de la Asociación Colombiana de Endocrinología. Además, el doctor Camilo es speaker nacional de diabetes y osteoporosis, dos temas muy importantes que tienen que ver pues en la salud de nuestro país. Y además, el médico ya que obviamente estamos relacionados con el tema del contenido, es muy importante contarles que ha realizado importantes publicaciones, tanto internacionales como nacionales, en temas de endocrinología. Y bueno, por último, para completar esta completa trayectoria del médico, les cuento que ha escrito 2 capítulos en libros nacionales, uno de tiroides y otro de osteoporosis. Sin más preámbulos, le doy la bienvenida al doctor Andrés Coy. Bueno, mientras el doctor se conecta, quiero también saludar a todas las personas que ya están con nosotros. Doctor, buenas tardes. Hola Ana, ¿cómo estás? Muy bien, doctor. Qué placer poder compartir estos minutos hoy contigo. Y bueno, quiero decirte que ya tenemos muchas personas conectadas, todas saludando y ya listos para hacer estas preguntas en este tema tan importante, doctor, que es la tiroides. Sí, gracias por tu introducción. Realmente, digamos que la idea es hablar un poco de tiroides, hablar un poco de la parte de endocrinología, que para hacer una introducción, digamos que cuando hablamos de endocrinología, realmente hablamos de hormonas y hablamos de glándulas. Así es, Eh, doctor. digamos que controlan un montón de cosas en el cuerpo y la idea es poder hablar hoy un poco de tiroides, porque es la que es como más visible al público general y poder resolver algunas de estas preguntas y poder tratar de ayudar lo que más podamos también. Claro que sí, doctor. Aprovecho para decirle a las personas que se están conectando desde este momento que, como ya es usual, tenerlos con nosotros prácticamente una vez a la semana, tenemos siempre como un regalito para ellos porque nos importa su salud y nos importa también que ellos hablen con nosotros, doctor, que nos cuenten obviamente sus diagnósticos, la situación por la que están viviendo, pues casualmente para los que continúan 100% en cuarentena y para los que también de pronto salen de sus hogares, se sienten un poco como, bueno, no sé, como con mucho temor o de pronto han sentido varios síntomas. Lo importante, doctor, es que saquen cita con un especialista o con un médico general. Y por eso quiero decirles que hoy también pueden acceder a un 40% de descuento en citas médicas a través de nuestra plataforma doctoraqui.com. Aquí pueden encontrar 65 y más especialistas listos, doctor, para que puedan atenderlos como tú, que precisamente nos vienes a hablar de un tema tan importante como ya lo mencionaste, y es la tiroides. Para todos los que quieran conectarse, pueden hacerlo a través para todos los que nos quieren dejar sus preguntas, perdón, lo pueden hacer a través de los comentarios, nos pueden preguntar cualquier tipo de cosa relacionada a esta especialidad. Entonces, doctor, si te parece, me gustaría que le diéramos como un zoom un poco al tema de la tiroides, porque tuvimos la oportunidad de hablar tú y yo un poco como detrás de cámaras y hablar de este tema que es tan importante y que a veces uno, y me pasó por lo menos a mí, que pensaba que cuando de pronto uno sube un poquito de peso o tiene algunos síntomas, uno dice o le dicen sus familiares o amigos, eso debe ser la tiroides, ya se revisó la tiroides. Entonces, sería muy bueno, doctor, que nos contaras principalmente cuáles son esos síntomas a los que de verdad le debemos prestar atención. Es muy buena tu pregunta, y hay un montón de mitos alrededor de la tiroides. La tiroides controla un montón de acciones en el cuerpo, entonces tratemos de ir un poco en orden.
Y empecemos de arriba hacia abajo desde el punto de vista de tiroides. La tiroides, cuando hay alteraciones de tiroides, se pueden ver manifestaciones desde dos puntos de vista. Uno es que la función esté disminuida, que es cuando ya hablamos de hipotiroidismo, y lo otro es que la función esté aumentada, que es cuando hablamos de hipertiroidismo. Perdón, yo quiero que empecemos a hablar con el hipotiroidismo hoy. Y si empezamos de arriba hacia abajo, lo primero que se ha descrito es que puede haber un cabello que es un poco más delgado de lo normal y caída de cabello. ¿Listo? Entonces, esos son Ok, uno de los síntomas que nos toca tener en cuenta. Si seguimos de ahí para abajo, vamos a encontrar, digamos que el cerebro, que en el cerebro a mí me parece súper interesante esa parte, porque vamos a encontrar que puede haber disminución de la memoria, es ujú, gente que se le pueden estar olvidando cosas como dónde dejé las llaves, yo sí hice tal cosa, eh, me llamaron y nunca, digamos que devolví la llamada, o me mandaron un mensaje y nunca devolví el mensaje. Es gente que cuando se levanta en las mañanas, a pesar de haber dormido las 7, 8 horas, digamos que uno está buscando, es gente que se levanta cansada y siente que no ha descansado lo suficiente. ok, Sigamos con los ojos, que cuando hay alteración desde el punto de vista de tiroides, hablando nuevamente de hipotiroidismo para la gente que va llegando, se puede encontrar edema alrededor, entonces son los ojos un poquito hinchados, y la hinchazón no solo está en ojos, también se describe que puede estar en manos y en general, y puede estar también en las piernas. Y a esto era lo que nosotros estábamos hablando detrás de cámaras, como tú dices, y es que usualmente la ganancia de peso cuando es por hipotiroidismo es una ganancia de peso que es porque se está reteniendo líquidos. ¿Listo? Ah, Es ok, una ganancia. también es súper importante, doctor, ahora que mencionas esto, porque también lo hablamos y yo siento que esto es súper clave contárselo a nuestros usuarios y pues pacientes que están uniéndose a esta transmisión. Y es que uno dice, como no, el aumento de peso es porque tiene de pronto, uno diría, o es masa corporal o es grasa, pero en este caso puntual sí me gustaría que le hiciéramos un zoom a eso tan valioso que yo ya tuve la oportunidad de entender y es la retención de líquidos. Sí, mira, la ganancia de peso todo el mundo la relaciona con que te hace subir de peso y te hace subir desde el punto de vista de grasa corporal. Sin embargo, lo que se describe desde el punto de vista de alteración de función de tiroides, de hipotiroidismo, es que retenemos líquido. Retenemos alrededor, obviamente la disfunción de la tiroides va desde una disfunción leve, moderada y severa. Y en los casos severos se ha descrito que puede ser hasta de 3,5 kilogramos. En algunos otros sitios uno encuentra que puede llegar a ser del 10% del peso corporal. Entonces es importante que cuando estamos mirando sobrepeso, cuando estamos mirando obesidad, sí es parte de los exámenes que revisamos, pero los miramos, digamos que por otro tipo de alteraciones, no tanto pensando de que el hipotiroidismo sea la causa de sobrepeso o de obesidad. Ok, bueno, doctor, yo creo que empecemos con algunas de las preguntas que ya nos están enviando varias personas. También te quiero extender los saludos de personas como Rocío Engativá, Gloria Estela Ulloa. Por aquí tenemos también algunos ya fans de doctor aquí, como don Raúl Alfonso. Tenemos a Karen Yasmín, Ana Lucía Díaz. Todos están diciendo buenos días. Qué bueno que tengamos estos espacios en doctor aquí. Bueno, hay una cantidad de saludos muy positivos y eso la verdad, doctor, en nombre de doctor, aquí quiero primero agradecerle a las personas que toman estos minuticos de su tiempo y se conectan y han cogido como el hábito de estar muy cerquita de nuestras redes sociales y de nuestros contenidos para estar muy pendientes y conectarse obviamente con cada uno de nuestros especialistas. Quiero saludar también a Richard Moreno, que nos envió una pregunta y es la siguiente, doctor. Dice, mi mamá padece tiroides y todas las mañanas se levanta con un dolor de cabeza muy intenso. Ella toma tiroxin, nos pregunta que si es normal. Pues mira, realmente es difícil, digamos, que hablar como tan específico de ciertos casos. Sí, sí, como lo había mencionado, los pacientes que tienen problemas de tiroides, se describe que no sienten es como ese sueño reparador y en las mañanas usualmente están más cansados, podrían llegar a tener episodios de dolor de cabeza. Sin embargo, lo que nos toca aquí es obviamente tener los exámenes para saber cómo está la función de la tiroides a pesar de esa suplementación con levotiroxina, y pues ¿Ok? sería muy de sentarse con cada paciente y mirar ese caso. Bueno, también es muy importante, doctor, y para todas las personas que de pronto ya empiezan a enviarnos sus preguntas, dejar muy claro que cada una de las preguntas serán resueltas de manera muy abierta, teniendo en cuenta que
por la responsabilidad médica que tiene el doctor y por supuesto nosotros como, pues como medio que hace estas transmisiones, es muy importante que soliciten una cita médica, obviamente con el especialista que necesiten, cuando los temas son tan puntuales, doctor, y sobre todo cuando ya hablamos temas de medicación, porque sería muy irresponsable de nuestra parte mencionar medicamentos sabiendo que cada diagnóstico y cada paciente tiene pues una historia clínica pues personal. Entonces, en este caso, doctor, también yo creo que continuamos con algunas preguntas de los usuarios, como la que nos envía la señora Gloria Estela Ulloa, que nos pregunta: hola, doctor Andrés, mi pregunta es la siguiente. A mí me detectaron CA de tiroides y me siento muy cansada. ¿Qué consejos y qué alimentos me ayudarían a subir la energía cuando no se tiene la glándula? Eh, hablemos un poco de la parte inicial. Cuando hay cáncer de tiroides, el cáncer se divide en varios tipos de tiroides y según el riesgo de recaída que tenga cada paciente va a ser la dosis y va a ser la dosis, hablemos del medicamento que vayamos a utilizar. Estos pacientes, si la cirugía fue hace poco, es normal que tengan estos síntomas como de cansancio, a veces hay un poquito de sentirse un poco triste, mientras se logra normalizar. Y digamos que vuelvo a la parte de que es muy difícil dar una recomendación general porque todo depende del tipo de cáncer y el riesgo de recaída que tenga cada paciente. Pero sí hay dos cosas que quiero decir. Número uno, si la cirugía fue hace poco, es normal mientras se normalizan los valores en sangre del medicamento, que uno se sienta un poco mal, un poco cansado. Y lo otro es que muchas veces tenemos que ajustar ciertas dosis y estar ajustando por el riesgo que tiene cada paciente de recaída. Ok. Entonces, digamos que ahí vuelvo a lo de antes, y es que es muy importante tener un control estricto que sea con un endocrinólogo para revisar que realmente la dosis de medicamento esté bien y que la suplencia esté bien y no que esos síntomas sean por otra causa adicional. Ok, doctor, hablando de los exámenes, por acá nos pregunta el usuario Juan Carlos Chaparro que cada cuánto es conveniente realizar el examen de TSH. Eso depende, Juan Carlos, de si hay o no hay enfermedad. Digamos que cuando no hay enfermedad, usualmente estamos haciendo seguimiento cada año, cada 2 años. Sin embargo, cuando hay enfermedad, y en este caso hablando de hipotiroidismo, eh, los hacemos cada 6 meses o cada año si el paciente está controlado. Si el paciente no está controlado, nos toca hacerlos usualmente más seguido, cada 6 a 8 semanas, y eso hablando de hipotiroidismo. En el caso de hipertiroidismo, en ocasiones los hacemos más seguidos porque es un poco más complejo el control de estos pacientes. Doctor Andrés, hace unos días cuando nos sentamos como a hablar de los diagnósticos que has recibido en tus últimas consultas, yo te preguntaba que si estrictamente solo recibías pacientes que te hablaban de pronto de temas como tiroides, colesterol, o si, por ejemplo, como en el caso de la pregunta que nos hace el usuario Jackson David Guerrero, que nos pregunta si la tiroides está relacionada con la ansiedad o la depresión, doctor, porque yo le comentaba que en anteriores lives que hemos hecho, resulta que, por ejemplo, un especialista que está 100% dedicado a tratar temas de dermatología termina relacionándose casi que integralmente con otros temas como nutrición, actividad física. En el caso particular de pues, del sistema endocrinólogo, cuéntanos cómo se puede relacionar el tema de la ansiedad y la depresión. Sí, yo lo primero que te diría ahí es que esto tiene un orden y realmente no es que la ansiedad o la depresión generen una enfermedad tiroidea, pero sí que es al revés, que la enfermedad tiroidea puede llegar a presentar estos síntomas de depresión o de ansiedad. La depresión se ha relacionado más con los episodios de hipotiroidismo, entonces es importante hacer este tipo de exámenes cuando hay síntomas y cuando hay ciertos hallazgos también al examen físico. Y la ansiedad se describe más con el caso opuesto, que es el del hipertiroidismo. Entonces, digamos que a pesar de estar ahorita en cuarentena, lo que pasa es que nos toca llenarnos de razones, que era como lo que estábamos hablando al comienzo de los síntomas que se pueden presentar con la alteración de la tiroides, y es empezar a mirar cuando uno dice, si yo tengo X, tengo Y, tengo Z, ahí es cuando uno dice, vale la pena hacerse el examen y revisar que no sea un problema de tiroides, porque al final del día todos estos síntomas, cuando son derivados de tiroides, una vez damos el tratamiento, pues la sintomatología mejora.
Perfecto, doctor. Bueno, aprovecho para seguir saludando personas que se siguen como uniendo a esta transmisión, a este nuestro cuarto live, doctor, que es muy importante también contar que ha sido muy interesante ver cómo cada semana son más las personas que se animan pues a conectarse, a enviar sus preguntas y por supuesto me imagino yo que hacer la tarea de aplicar ese descuento del 40% para poder solicitar su cita. Hace unos días también nosotros hablábamos de un tema y es que uno puede tener casi que hereditariamente algunos diagnósticos que así uno no quiera, no sé, digamos yo transmitírselo a mi hijo o bueno, como quiera que sea el caso, sucede. Y por eso quiero también comentarte, doctor, la pregunta que nos envía Giselle Bernal, que es da muy al lugar a esto que estamos hablando, y ella nos pregunta, el tema de la tiroides está muy relacionada con la historia familiar. ¿Se puede evitar o prevenir si en la familia se presenta? Esa es una muy buena pregunta y lo que tú decías es cierto. La tiroides tiene un componente, las alteraciones de tiroides tienen un componente genético y es aquí cuando yo hago más énfasis. Si hablamos de hipotiroidismo, el hipotiroidismo es una enfermedad que da especialmente en mujeres y lo que uno ve en la clínica y lo que está descrito es que son esas historias familiares de mi mamá sufre de la tiroides, mi hermana sufre de la tiroides y cuando hablo con una mujer pues me dice más o menos yo también sufro de tiroides. Entonces tiene mucha relación con esta parte genética, eh, que es lo que la primera parte de la pregunta. La segunda parte de la pregunta desde el punto de vista de prevención, realmente no existe ningún medicamento o ninguna cosa que podamos hacer para, digamos que ayudar o prevenir esa enfermedad tiroidea, porque muchas de esas causas o la causa principal en países industrializados, que yo diría que estamos ahí muy cerca a nosotros, es la enfermedad autoinmune tiroidea, ¿listo? Que es que tenemos un problema en nuestra inmunidad y esto va a alterar la tiroides poco a poco hasta que llegamos al punto en que la tiroides ya no funciona y es cuando tenemos que empezar a tomar medicamento. Súper, doctor. Bueno, aquí hay una pregunta que nos hace la señora Edilma Cerón, doctor, que me parece muy buena comentártela porque es la siguiente. Dice, yo después de un hipertiroidismo me dio cáncer y me tuvieron que quitar totalmente la tiroides. Hasta el momento voy muy bien, pero hay ocasiones que me da depresión y ella dice que con actividad física o manteniéndose ocupada la supera. Me gustaría saber cuáles serían en adelante las secuelas por tener tiroides. Muchísimas gracias al doctor por la respuesta. Las secuelas después de la cirugía, pues depende del tipo de cirugía. Digamos que usualmente lo que pasa es que va a haber un hipotiroidismo porque no se va a tener la glándula, que la glándula es la que produce la hormona. Usualmente cuando hay cáncer, en la gran mayoría de casos lo que se hace es sacar toda la glándula y pues si no tenemos glándula no tenemos hormona. Entonces lo que hacemos es empezar a dar esa hormona, que es el medicamento que nosotros utilizamos. Los Ok, síntomas, como te describí ahorita, suelen presentarse al comienzo de la cirugía y es muy importante lo que dice la paciente, eh, y es que el ejercicio, y tenemos un montón de cosas que nos toca tener en cuenta que nos van a ayudar. Yo siempre soy partidario de dormir bien, comer bien y hacer ejercicio, porque pienso que de ahí parte una vida saludable. así es, doctor. Hay un tema que es muy importante porque definitivamente hay diagnósticos o enfermedades que uno puede tenerlas a lo largo de toda su vida. Por eso quiero comentarte la pregunta que nos hace la señora Gladys Castañeda, que nos dice, las personas que sufrimos de la tiroides es pregunta que si es de por vida o si en algún momento se puede como alentar de ese diagnóstico. Hay una enfermedad, te diría yo, que usualmente los pacientes suelen mejorar, que se llama una tiroiditis. Cuando es hipotiroidismo, usualmente es para toda la vida, la verdad. Pero sí es un porcentaje súper pequeño dentro de todo ese grupo grande de enfermedad tiroidea, que suelen mejorar con un lapso largo, porque la mejoría en la tiroides es bastante lenta, pero sí hay un porcentaje que suele mejorar.
Bueno, muy chévere, doctor, porque es como un parte como de tranquilidad también para la señora Gladys y para las personas que de pronto se están enfrentando a este diagnóstico y no lo quieren definitivamente tener, digamos que toda su vida. También seguramente esto tiene que ver mucho como con lo estrictamente juicioso que sea un paciente, como tomándose los medicamentos, teniendo un estilo de vida saludable y claramente siguiendo como las recomendaciones que le da pues el especialista. Ujú. Sí, yo pienso que va muy de lo que estábamos hablando de comer bien, dormir bien y hacer ejercicio. Así es, doctor. Aquí nos envían otra pregunta y la hace Viviana Osorio Gutiérrez y es la siguiente. Buenas tardes. Recientemente me han encontrado 3 nódulos en el lóbulo derecho de la tiroides. ¿Por qué se forman? Y también te pregunta si se pueden eliminar sin cirugía. Listo. Esa es una muy buena pregunta y aquí quiero que tengamos una diferenciación importante. Yo siempre hago como la relación de la tiroides con un carro. Y siempre digo que la tiroides, el funcionamiento, que es las hormonas y lo que nosotros miramos, que son los exámenes en sangre, hagamos de cuenta que es el motor del carro. Y los Okay. nódulos siempre hago como la referencia con la parte externa del carro, las puertas, como toda la parte de metal, que es lo que uno ve como bonito del carro. ¿Listo? Los nódulos, solo en muy pocos casos tienen alguna relación con el funcionamiento de la tiroides. Entonces, digamos que para empezar a resolver esta pregunta, la primera parte era que cómo se forman y por qué se forman. Realmente no sabemos, ni nosotros que digamos que acá ni en ninguna parte del mundo por qué se están generando ese tipo de nodulaciones. Hay una relación también desde el punto de vista genético. Y lo que hacemos no tanto se trata, digamos, que ir a sacar y hacer cirugía, solo se operan los nódulos en ciertos casos muy específicos. Lo que hacemos usualmente es seguimiento, eh, y es como hacemos, digamos, que miramos a estos pacientes. Desde el punto de vista de quitarlos, la probabilidad es muy baja que vayan a disminuir, existe. Sin embargo, como te digo, el seguimiento lo hacemos es con ecografía de tiroides para vigilarlos, que no tengan ciertos cambios que nos hacen prender alarmas. Ok, doctor. Yo quiero que acá hagamos una pausa un poco de las preguntas de nuestros usuarios, porque sí me gustaría que tratáramos un tema que previamente tú y yo ya habíamos hablado y que casualmente nosotros hemos recibido muchas preguntas, por ejemplo, en los comentarios de nuestro blog o a través de nuestras redes sociales, doctor. Y es que uno puede llegar a creer que de pronto la contextura física de las personas, es decir, en el caso de una persona muy delgada, no está, digamos, ¿cómo se podría decir? Como no está exenta de que le pueda dar, evidentemente, un tema relacionado como con la tiroides o con el colesterol, porque uno puede decir, no, aparentemente por tener su contextura delgada, esto no ocurre. Pero lo hablamos contigo y de hecho es muy frecuente pues recibir pacientes con este diagnóstico. Cuéntanos un poco, digamos, por qué también es importante prestarle atención y no dejarse de pronto llevar por el qué dirán, sino seguir como recomendaciones médicas. Sí, volvemos a la parte de que la creencia muchas veces es que para sufrir de tiroides tenemos que tener cierta talla para sufrir de X enfermedad de tiroides y de tal otra talla. Y realmente no es así. Realmente lo que uno ve es que nos toca empezar a mirar ciertos síntomas, como estuvimos hablando, cuando hay síntomas desde el punto de vista de depresión, de ansiedad. Muchas veces hay alteración de tiroides sin que nos dejemos, eh, digamos que influenciar por la talla de cada paciente. Hay que Así es. llenarse de razones, como te dije, y es empezar a mirar que uno cumpla ciertos síntomas, que uno diga, sí, yo tengo X, tengo Y, tengo Z, y vale la pena hacer exámenes. Y no siempre, digamos que el comportamiento de la tiroides, como ya hablamos de lo del peso, es que si yo estoy subiendo de peso, entonces fijo es la tiroides, porque no es así, desafortunadamente no es así. Ok, doctor. Aquí nuevamente creo que hemos recibido varias preguntas y pues quisiera como resumirlas en una sola porque de pronto son personas que se acaban de conectar, pero son preguntas, por ejemplo, que están relacionadas con el cansancio, por ejemplo, con el dolor de las piernas. Entonces voy a tomar alguna para que repitamos nuevamente por qué se relaciona estos síntomas, doctor. La pregunta en este caso la hace Jacqueline Gárnica Ramírez, que dice, tengo hipertiroidismo, mantengo dolor y cansancio en las piernas por las noches. Esto se puede relacionar, es como para que volvamos de pronto a mencionar por qué ocurre este tema del cansancio y así
podamos resolverle la pregunta a varios usuarios, doctor. Sí, pues es que realmente hay un montón de síntomas, como íbamos en orden. Desde el punto de vista muscular, sí se puede presentar como esa sensación de cansancio, como hablamos, son pacientes que cuando amanecen se sienten cansados. El ejercicio, digamos que suele ser, entre comillas, como más desgastante. Yo siempre digo que van a hacer ejercicio y es como si hicieran un maratón, porque Sí, quedan bastante cansados. así Entonces, es. lo que nos toca hacer ahí es revisar desde el punto de vista de exámenes, revisar cómo están las hormonas en sangre y mirar que si tiene una suplencia, si ya está tomando el medicamento, pues mirar que la dosis del medicamento sea la adecuada, porque digamos que hay un punto adicional que quiero tocar con eso de la dosis, y es que cuando hablamos de tiroides, sí tenemos unas dosis según kilogramo de peso, pero son dosis que son muy dependientes de cada persona, no es como ciertos otros medicamentos que yo puedo dar. eh, X cantidad, tómatelo cada 8 horas, tómatelo cada día, por tantos días y ya se van a mejorar. Esto es muy dependiente de cada persona. Ok, doctor, aquí hay una pregunta que es muy interesante y nos la hace Marce, y que tiene que ver un poco con los síntomas. Ella nos pregunta, ¿es aconsejable un test de tiroides cuando se sufre de caída de cabello y uñas quebradizas? Sí, esa es una muy buena pregunta. Como les dije, en los cambios desde el punto de vista de cabello, que uno puede ver es cabello que se cae, cabello que pierde como el brillo natural, y lo mismo pasa con las uñas. Las uñas también se describe que pierden su brillo que tienen y también suelen ser un poco más quebradizas que lo normal. Cuando hay estos síntomas, usualmente yo empiezo a hacer exámenes y una de las cosas que miro son tiroides. Perfecto. Doctor, por aquí recibimos otra pregunta que nos las hace el señor Iván Eduardo Sánchez y pregunta, bueno, digo el señor, pero puede ser de hecho una persona muy joven. Dice, tengo varias preguntas. ¿En algún momento se puede quitar? Bueno, quisiera, perdón, no, ya que acá me ayudaron en el máster poniéndola, vamos a decir la del doctor, la de la persona Iván Eduardo Sánchez que pregunta, tengo varias preguntas, ¿en algún momento se puede quitar la toma de medicamentos para la tiroides? Como te digo, es muy difícil, existe la posibilidad, existe, pero es muy poco probable que uno una vez arranque a tomar el medicamento que lo pueda suspender, es muy difícil. Son casos muy esporádicos en los que uno puede, arranca el medicamento y con el seguimiento uno lo puede quitar. Perfecto. Aquí en la confusión fue porque había una persona que ya nos había estado escribiendo pues, en varias ocasiones y quería como captar la pregunta de él y es la del usuario Juan Carlos Chaparro que nos pregunta, doctor, si se estirpa la glándula de la tiroides, ¿mejoran los síntomas? Em, bueno, ahí digamos que queda un poco yo como en el aire porque si ¿por qué se quitaría la glándula? La glándula solo la quitamos realmente cuando hay, usualmente cuando hay cáncer, realmente es que quitamos la glándula. De resto es muy poco probable que la quitemos. Existen otras indicaciones de cirugía de tiroides, pero son contaditas. Entonces, digamos que quitar la glándula tiroides y mejorar los síntomas, no entiendo. La glándula tiroides es la que produce la hormona, y la hormona es la que necesitamos todos para sentirnos bien. Entonces, en el momento en que yo quito la glándula, lo que estoy haciendo es quitando la hormona. Entonces, nos tocaría empezar a tomar medicamento por lo que se está yendo la hormona. No entiendo muy bien la pregunta hacia qué lado iba. No sé si de pronto Juan Carlos nos quiere en una siguiente pregunta decir algo un poco más puntual, doctor. Mientras tanto, quiero continuar con la pregunta de la señora Rocío Engativá, que nos dice, doctor, buenas tardes, yo tengo problemas de tiroides, tengo sobrepeso, se me cae mucho el cabello, nuevamente tiene un síntoma que ya veo que lo han tenido varias pacientes, que es uñas quebradizas. Actualmente dice que no toma medicina, y que pues, su problema es que tiene bajas y subidas de tiroides. Para pacientes como la señora Rocío, ¿qué recomendaciones le das, doctor? Pues mira, Rocío, cuando hay esas alteraciones desde el punto de vista de tiroides, usualmente lo que se suele presentar son episodios de tiroiditis, que es muy eso, de que se nos descuadra, se baja un poquito la función de la tiroides, después vuelve y se sube. Entonces lo que tenemos que hacer son seguimientos desde el punto de vista de función tiroidea con exámenes en sangre, y revisar si ese es el comportamiento, porque ese tampoco es que sea el comportamiento más común de la tiroides. Cuando hay síntomas, como ella dice que hay caída de cabello, que hay uñas quebradizas, usualmente ya hay una alteración de tiroides importante y usualmente estos pacientes se benefician de dar tratamiento con la hormona, con la levotiroxina. Y digamos que hay otra cosa, otro punto que
con esa pregunta que se me viene a la cabeza, y es que muchas personas creen de que cuando damos nosotros la hormona, la levotiroxina, no es muy bueno, porque el cuerpo se suele acostumbrar a esto y ya después la glándula no responde. Y lo que quiero mencionar con esto es que nosotros damos el medicamento cuando la glándula ya no está funcionando, ¿sí? Que volviendo como a la similitud que hacía con la parte del carro, es como no echarle gasolina al carro para que el carro ande, ¿sí? Es vital Exacto. que si uno quiere andar en el carro, pues necesitas gasolina, si no tu carro no te va a funcionar. Entonces, si la tiroides no está funcionando, lo que hacemos es dar el medicamento porque la glándula no produce la hormona. Así es, doctor. Quiero hacer una pequeña pausa en las preguntas, doctor, porque veo mucha gente nueva preguntando de diferentes, digamos, temas, aparte del tema de la tiroides, que es puntualmente lo que nos concierne en este live, porque me gustaría contarles a cada una de las personas que se conectan con nosotros que además de tener 100% disponible nuestra plataforma, donde podrán encontrar muchos médicos especialistas como el doctor Andrés Coy, también podrán visitarnos a través de nuestro blog, que lo pueden hacer ingresando a www.doctoraqui.com/blog. Y bueno, acá podrán encontrar muchos temas muy interesantes que hemos venido trabajando con un equipo editorial en donde cubrimos temas como de bienestar y salud, nutrición, actividad física, sexualidad, médicos aquí, que son artículos donde tenemos de puño y letra muchos contenidos hechos por nuestra red de médicos de profesionales en Doctor Aquí, pero además tenemos muchos artículos en tendencia, que son aquellos artículos donde las personas quieren estar como en el día a día de qué es lo que está pasando en la salud, ahí lo pueden hacer. Así que los invito para que ingresen una vez terminemos esta transmisión, a que nos visiten en nuestro blog, a que lo conozcan, lo lean y por supuesto lo compartan en sus redes sociales. Hablando de redes sociales, también los invito para que nos sigan en nuestras redes que son Facebook, Instagram y también en LinkedIn, donde podrán tener una gran variedad de contenido, pues todo hecho enfocado al bienestar y a la salud de todas las personas que nos siguen y que por supuesto nos ven. Bueno, continuando entonces con las preguntas que todos ustedes han venido haciendo, también quiero aprovechar para saludar nuevas personas que se han ido conectando, doctor, como por ejemplo María Elena Puello, como por ejemplo Javier Garzón, como Cayita Núñez. Tenemos muchísimas preguntas de Iván Eduardo Sánchez, de Marina Trujillo, de Viviana Osorio, así que vamos a continuar un poco con el flujo de estas preguntas. Y vamos entonces a responder la pregunta de María Elena Puello, doctor, que nos dice, doctor, ¿cómo saber si un bebé recién nacido tiene problemas de hipotiroidismo o desde qué edad se puede diagnosticar esta enfermedad? Es una buena pregunta. Yo siempre soy partidario de que ese tipo de preguntas se las hagan a un endocrinólogo pediatra, porque yo no soy endocrinólogo pediatra, sino soy endocrinólogo de adultos. Sin embargo, sí te puedo decir algo, y es que dentro del tamizaje que se hace en el país, a los recién nacidos les hacen alteraciones de tiroides, se les hace una muestra en el talón para revisar que no haya alteración desde el punto de vista tiroideo. Y ese examen usualmente las mamás lo van a recoger unos días después de que salen del hospital. Y digamos que no hay una edad como que yo te pueda decir de que fijo el hipotiroidismo da a tal edad. No, realmente puede presentarse a cualquier edad y como les digo, es de llenarse de ciertos síntomas para empezar a hacer estudios. En niños una de las cosas que se hace es mirar cómo está la talla y el peso para la edad y mirar que estén creciendo bien. Perfecto, doctor. Bueno, acá hay una pregunta muy interesante que nos hace Javier Garzón, que creería yo que debería hacerle un poco zoom a que lo trate directamente con el especialista, pero quisiera que lo apoyaras de pronto con algún consejo, alguna recomendación. Él nos pregunta, fui operado de un macrodenoma hipofisiario y eso a él le produjo hipotiroidismo. Por ello, las hormonas, pues claramente, doctor, las tiene descontroladas y él pregunta que si hay alguna manera de suplir la levotiroxina por una hormona y pues de pronto de alguna manera no estar tomando droga todo el tiempo. Listo, esa es una muy buena pregunta. Digamos que es una alteración de tiroides que es secundaria, y decimos secundaria porque volvamos a la parte de la endocrinología en donde nosotros lo que miramos son glándulas y son hormonas. Okay. Cuando hay un macroadenoma hipofisiario, lo que hay es una alteración de la glándula hipófisis, que es la glándula que está en la silla turca, que para hacerlo un poco más fácil, yo siempre digo que es la glándula que está justo aquí detrás de los ojos en la parte del cerebro.
esa glándula produce una hormona que es la que digamos que regula la tiroides como tal, una de las que regula la tiroides. Entonces, cuando hay alteraciones de esa glándula, también suelen haber alteraciones desde el punto de vista de tiroides, y es el caso de Javier. Hay que ver el caso muy específicamente porque hay que revisar cómo están las hormonas. Como te digo, Exacto. en general, lo que uno sabe es que si hay alteraciones de hipófisis, se pueden presentar alteraciones de la tiroides. Y hay una cosa que hay que tener en cuenta y es que el medicamento que usamos nosotros es la misma hormona de la tiroides. Entonces, digamos que lo que damos es la hormona que es para tratar de suplir esa función anormal de la tiroides. Pero sí pienso que en el caso de Javier siempre es mejor sentarse, revisar toda la historia, mirar todos los exámenes que tenga y mirar, porque cuando hay alteraciones de hipófisis, Javier, si estás escuchando esto, es clave revisar no solo tiroides, sino revisar otras hormonas que también se pueden alterar. Súper, doctor. Bueno, hay una pregunta que también creo que se relaciona con todo el tema de los síntomas que ya tú nos has venido comentando que presentan los pacientes que tienen tiroides, bien sea hipo o hipertiroidismo. En este caso, Núñez Callita nos pregunta si es normal la pérdida de memoria y de visión cuando uno sufre de hipertiroidismo. Sí, dentro de lo que se describe con el hipertiroidismo, es que pueden haber alteraciones de memoria desde el punto de vista de la parte visual. También me parece que es más de revisarlo en consulta, porque la causa más común de hipertiroidismo es la enfermedad de Graves, que suele tener unos cambios a nivel ocular, a nivel de los ojos. Entonces siempre es importante revisar esta parte, pero sí, digamos que yo siento que me quedo un poco corto con esa respuesta, pero es que no es fácil generar, digamos que recomendaciones como tan abiertas para casos así. Siempre prefiero que sea obviamente en la consulta con un endocrinólogo, pero sí pueden haber ciertas cosas como para tratar de dar un punto ahí. Ciertos de los síntomas que se describen ahí sí pueden estar relacionados con el hipertiroidismo. Ok, doctor, aquí hay una pregunta que es prácticamente salir del mito, porque en cada uno de los diagnósticos, digamos, cuando alguien tiene, no sé, cáncer de páncreas o cualquier tipo de cáncer, uno tiende a relacionar que porque tiene ese diagnóstico, entonces le puede pasar esto. Entonces quisiera comentarte un poco la pregunta que nos hace Iván Eduardo Sánchez, donde nos dice, doctor, he escuchado que la gente que dice tener hipotiroidismo son las personas que engordan fácil y dice que las que tienen hipertiroidismo son las personas que les cuesta subir de peso. Nos pregunta Iván Eduardo Sánchez si eso es cierto. Una muy buena pregunta. Como lo habíamos hablado, no necesariamente se comporta así. Digamos que es una creencia de que cuando hay alteración de función hacia la baja, o sea, hipotiroidismo, lo que pasa es que hay sobrepeso y obesidad. Como hablamos al comienzo, lo que suele haber es una retención de líquidos, que si tú te pesas, pues si estás reteniendo líquidos, te pesas, pues vas a pesar más, ¿sí? Cuando hay hipertiroidismo, digamos que no es tan claro de que haya una pérdida de peso, porque lo que describen muchos pacientes es que les da muchísima hambre y al estar consumiendo más alimentos, pues lo que termina pasando es que se suben de peso porque están consumiendo más cosas. Entonces, no necesariamente es así, Iván. Realmente eso es una creencia que se tiene, pero no las alteraciones de tiroides son digamos que tan claras de que hipotiroidismo te sube de peso, hipertiroidismo te baja de peso. Perfecto, doctor. Creo que ya salimos como de ese mito que de hecho muchas personas, incluyéndome, lo pensábamos. Sí, Acá de hay una acuerdo. nueva pregunta que nos la hace la señora Marina Trujillo y que es una paciente, por lo que estoy viendo, con tiroides. Dice, doctor, yo tomo levotiroxina. Dice, cuando, se me perdió la pregunta, a ver, por aquí, cuando uno sufre de la tiroides, ¿es normal que se suba de peso? Nuevamente el tema del peso, doctor. Sí, pues es que eso es una pregunta eh, característica, es una de las que más me hacen a mí en Yo consulta creo que cuando es la estamos más hablando de recurrente, tal tiroides. vez. Sí, sí. No, y es que dentro de los exámenes que hacemos cuando hay, digamos que sobrepeso, revisamos siempre tiroides porque pueden haber cosas ahí adicionales, pero la respuesta a esta es la misma. Cuando hay alteraciones de hipotiroidismo, eh, la ganancia de peso está más que todo es por retención de líquidos, ¿listo? Entonces, sí, cuando uno da el tratamiento, pues esa retención de líquidos disminuye,
y el peso suele ser normal. Cuando hay sobrepeso y cuando hay obesidad, miramos hormonas en general, pero son otras las hormonas que se relacionan con la subida de peso. Doctor, yo creo que aquí encontré una pregunta muy propicia para que Mónica Villarraga, sí o sí, vaya corriendo a doctoraqui.com, active su bono de descuento del 40% y se haga una consulta, bien sea contigo o con alguno de nuestros médicos especialistas en endocrinología, porque fíjate que la pregunta de ella me parece que es de ponerle bastante atención. Ella dice: buenas tardes, a mí me hicieron exámenes y me salieron dos pequeñas masitas. Ella dice que no le dieron, como me imagino que medicamentos o un tratamiento, y luego ahora tiene, me imagino donde ella se refiere a información, es que tiene seguro otras masitas en la parte derecha de su cuello y le llega al hombro. Creo, doctor, que es una paciente que debe rápidamente hacerse ver por un especialista. Sí, mira, sí, lo que pasa es que el seguimiento, como hablamos de los nódulos de tiroides, usualmente lo hacemos con ecografías. Cuando están aumentando la cantidad de nódulos, cuando tenemos nódulos grandes, porque no entiendo la última parte de que llega al hombro, eh, es importante estar haciendo el seguimiento de esos nódulos, es importante que te vea el endocrinólogo, y más cuando esos nódulos empiezan a presentar síntomas, que los síntomas más comunes cuando hablamos de nódulos en tiroides son alteración para pasar, cambios en la voz, tos y dolor. Entonces sí me parece que ya debe consultar para que la revisemos en consulta normal. Mónica, corre a doctoraqui.com, busca al especialista Andrés Coy y solicita por favor esa cita, que seguro que sí el doctor te podrá atender. Les quiero recordar a las personas que quieren aplicar a este bono de descuento del 40%, que solo es válido para las personas que soliciten citas a través de videollamada. Prácticamente es una sesión mucho más íntima, y pues teniendo en cuenta que ahora pues muchas plataformas nos incluimos, hemos tenido que migrar completamente a digital, doctor, es una solución para que le prestemos atención a nuestra salud, para que no nos esperemos hasta que se acabe la cuarentena o se acabe pues como este periodo en casa, para que las personas de verdad a esos síntomas o a esos diagnósticos que están presentando busquen un especialista, busquen un médico general. Bueno, continuando aquí un poco con las preguntas, doctor. Rocío Engativá nos pregunta qué quiere, bueno, acá ella nos hace una pregunta como más específica con respecto como al precio de la consulta. Rocío, quiero contarte a ti y a todas las personas que se conectan con nosotros que en Doctor aquí tenemos citas médicas con unos precios muy asequibles, doctor, porque suele pasar que los pacientes creen que consultar a un especialista son citas de 200, 300 mil pesos. Por supuesto que ese es el precio de una consulta, pero en doctoraqui.com hemos pensado en cada uno de esos pacientes, en ayudarlos a tener mejor calidad de vida, y por eso tenemos citas médicas desde más o menos 55 mil pesos, 60 mil pesos. Y lo mejor, doctor, es que ahora con este descuento, para que Rocío vaya y pida la cita, va a tener una cita aún mucho más económica para que pueda tratar el diagnóstico que ella tiene. Continuando por aquí con otras preguntas que nos envían, doctor. Aquí se conecta con nosotros Estela Trujillo y nos dice: hice una mala fuerza ayer y hoy amanecí muy enferma de la espalda. No podía ni respirar. Dice que ella presenta como un dolor constante. Doctor, en este caso, cuando me imagino que la señora Estela presenta algo relacionado con la tiroides o con el diagnóstico que estamos hablando, ¿qué le puede recomendar a un paciente que esté presentando este síntoma? Pues lo que estábamos hablando, cuando hay alteraciones de tiroides o cuando la dosis del medicamento no es la adecuada, sí pueden haber algún tipo de síntomas desde el punto de vista muscular. Entonces, siempre es importante, a pesar de que uno esté tomando el medicamento, es revisar que la dosis sea la adecuada, eh, por lo que te estaba comentando y que hablamos hace un rato, de que la dosis de suplencia de medicamento cuando hablamos de tiroides es muy de cada persona, no es como ciertos medicamentos que uno es un poco más libre desde el punto de vista de tantos miligramos, tantas veces al día. Cuando es tiroides es muy de cada persona la dosis. Perfecto. Doctor, aquí encontré una pregunta que es muy importante resolverla, aprovechando que estás tú como desde tu experiencia contándonos como cada una de estas cosas que uno tiene que tener mucho cuidado. Y es el caso de Jenny Marcela Gaviria Bernal,
que nos pregunta, buenas tardes, doctor, me gustaría saber qué otro examen se debe realizar para saber si es hipotiroidismo o solo con el examen de sangre ya ella puede tener un diagnóstico. Esa es una buena pregunta, Jenny. Realmente cuando estamos hablando de hipotiroidismo, usualmente hacemos un examen que es el examen de sangre. En ocasiones nos toca hacer dos exámenes, pero son los dos de sangre. En el caso del hipertiroidismo, cuando estamos mirando la parte de sangre, se suelen hacer dos o tres exámenes, pero todos esos son de sangre. Ok, acá hay un tema, doctor, que es un poco transmitiendo un poco el tema de las dosis y de los medicamentos, pero seguramente esto le pasa a muchos pacientes, como el caso de la señora Edilma Cerón, que nos pregunta, doctor, por favor, ¿cuáles son las consecuencias por tomar tiroxina de, me imagino que de 100 ml, porque no tiene tiroides, pero irremediablemente debe seguir tomando ese medicamento? Ok, la dosis de levotiroxinas se suele dar en microgramos. Ok, Entonces, digamos que no me queda a mí muy clara la pregunta porque lo que nosotros buscamos es que en sangre los valores de hormona estén normales. Entonces, lo que muchas veces se piensa es que nosotros damos el medicamento, los valores en sangre están normales, entonces lo que uno puede hacer desde el punto de vista de paciente es quitar el medicamento porque los valores están normales. Y si quiero, digamos que mencionar ese punto y ser súper claro en ese punto, y es que la dosis del medicamento que nosotros damos, estamos buscando que esos valores en sangre estén normales, ¿listo? O sea, ¿qué quiere decir eso? Que los valores están en sangre bien porque estamos dando el medicamento, no es que los valores en sangre estén bien y ahí es cuando yo quito el medicamento, porque en el momento en que yo quito el medicamento, pues esos valores o esos niveles en sangre de la hormona van a disminuir. ok, doctor, acá hay una pregunta de esas que usualmente frecuentan hacer los colombianos en redes sociales, posiblemente en sus EPS, porque no reciben el servicio que uno quisiera claramente tener. Me refiero cuando uno va a pedir una cita con un especialista, por lo general el tiempo es entre 1 o 2 meses para poder llegar a esa consulta. Por eso quiero tomar la pregunta de la señora Patricia Rusinske, que nos dice, hola, en Colombia la EPS no me para bolas, no, pues no le para bolas a las personas que tienen sobrepeso y no se toman el tiempo de estudiar realmente los casos. En el caso puntual de ella, dice que pues es un poquito gorda y dice que ha tenido problemas de quistes y miomas. Dice que algún médico me dijo que lo mío era hormonal y le comenté a mi doctor, tampoco nuevamente dice ella que le prestó atención porque cree que uno se la pasa pues coma que coma. Dice que además es hipertensa. En este caso, doctor, como en el caso de nuestra usuaria Patricia, muy puntualmente invitarla a que ya no tenga que esperar a un especialista para que la atienda, porque nuevamente la recomendación es que busquen a un especialista lo más rápido posible y para eso está doctoraquí.com, para unir a médicos y especialistas como tú con pacientes que tienen casos como el de Patricia. Pero puntualmente acá hay un caso que va un poco más allá y es que no ha recibido realmente la atención que ella como paciente necesita. En su caso, doctor, pienso que el tema, por ejemplo, que ella dice de que tiene quistes y miomas y además es hipertensa, desde tu especialidad, ¿qué le puedes recomendar? Mira, la recomendación siempre es que asista uno a una consulta, asista uno a la consulta con el médico idóneo para lo que uno está buscando. En este caso, según lo que tú me comentaste, son miomas y hay sobrepeso. Entonces, digamos que la parte del sobrepeso, la persona que la debe revisar siempre es el endocrinólogo, que somos las personas que manejamos sobrepeso y obesidad. Muchas veces ese sobrepeso está relacionado con la presentación de los miomas. Entonces, puede uno, digamos que generar algún tipo de recomendación por esta parte. Sin embargo, muchas veces también lo que hacemos es un manejo, lo que decimos nosotros, multidisciplinario. ¿Que eso qué quiere decir? Eso quiere decir que somos varios especialistas los que estamos viendo o estamos tratando a pacientes. En ese orden de ideas, es el endocrinólogo, en el caso de los mismos, muchas veces lo que hacemos es que la revise también el ginecólogo. Entonces, como es fácil, digamos que cuando son cosas muy puntuales y desde el punto de vista de obesidad, repito que somos nosotros los que manejamos esta parte, también
en muchas ocasiones es un grupo multidisciplinario. Entonces hay que hacer exámenes, hay que revisar. Es difícil dar una recomendación nuevamente en este caso como tan específico, porque hay que ver un montón de cosas adicionales, hay que revisar exámenes, hay que ver otras cosas, pero sí, digamos que quiero dejar claro es, hay que consultar al médico idóneo, al médico del problema inicial. En el caso que sea sobrepeso y obesidad, eso lo vemos nosotros como endocrinólogos. Ok, doctor, yo quisiera, bueno, primero decirle a Patricia que nos dice que sí le interesa la cita, pues que aproveche este descuento del 40% para que la pueda solicitar, que es muy fácil, son muy poquitos los pasos que debe hacer un usuario para poder solicitar una cita a un doctor aquí, pero además quiero complementarte algunos de los síntomas que ella dice presentar, que seguramente tú le podrás dar una mejor respuesta a su tratamiento y a lo que ella como paciente necesita. Ella además puntualmente dice que amanece con muchísimo dolor en lo que usualmente las personas llamamos la boca del estómago, dice que se le inflama muchísimo el estómago, que le duele mucho el lado izquierdo y pues principalmente para que podamos resolverle la pregunta si el tema lo puede tratar contigo o no, ella dice que sí tendrá que ver estos síntomas con el sistema pues endocrino. Mira, digamos que los síntomas como más me los describes para yo hacer como tomar una idea, estamos hablando más del tracto gastrointestinal, me parece con lo que me describes. Sin embargo, ahí hay una cosa que hay que tener en cuenta, y es que cuando hay alteraciones de tiroides sí pueden presentarse síntomas gastrointestinales. Lo que uno ve más cuando hay hipotiroidismo es que suele presentar estreñimiento y algo de distensión abdominal, ¿sí? Ok. Cuando hay hipertiroidismo son pacientes que suelen presentar deposiciones blandas o deposiciones diarreicas, o que están yendo al baño muy seguido. Entonces, digamos que es muy de que tocaría revisarle, tocaría ver. Pienso que es más por la parte gastrointestinal, pero pues es que la tiroides controla un montón de cosas, entonces sí podría llegar a estar relacionado con tiroides, sería mi respuesta. Vale, doctor, aquí hace un tiempo nos ha estado preguntando la usuaria Yamile LN que nos pregunta, doctor, ¿es normal que cada cierto tiempo se presenten síntomas como cansancio, dolor de huesos, dolor de cabeza? Porque dice que tiene estos síntomas muy frecuentemente. Esta pregunta no la realiza la usuaria Yamile LN. Pues mira, digamos que en el paciente que sufre de hipotiroidismo, como hablamos ahorita, tenemos que estar haciendo seguimiento porque muchas veces se altera la hormona y se alteran los niveles y nos toca estar ajustando a nosotros la dosis que le damos a cada paciente. Hay una cosa que hay que tener en cuenta y es que desde los cambios de peso pueden generar que la dosis no sea suficiente o que la dosis sea mucho. ¿Sí? Hay que tener en cuenta otras cosas desde el punto de vista de la toma del medicamento que son siempre súper importantes. Yo supongo que todos los pacientes les han comentado que cuando toman este medicamento debe ser en ayunas, debe ser con agua, deben esperar cierto tiempo antes de comer, porque cuando no se cumplen estas características se suele presentar alteraciones desde el punto de vista de la hormona en sangre y esto obviamente es lo que conlleva todos los síntomas que son los que se describen ahí en la pregunta. Bueno, doctor, quiero contarle a las personas que siguen enviando sus preguntas que ya casi nos acercamos como a una hora de transmisión, pero lo ideal es llegar a una respuesta para los que no alcancemos a decir en vivo la pregunta. Así que los invito a que dejen sus preguntas, los que por ahora siguen con algunas dudas, porque el doctor Andrés Coy nos las estará respondiendo posterior a esta transmisión y quisiera terminar, doctor, con unas 2 o 3 preguntitas de algunos otros síntomas o temas que nos están preguntando algunos usuarios, como por ejemplo Ángela Martínez que nos dice, buenas tardes, doctor, desarrollo hipotiroidismo gestacional. Después del parto no continué con la toma de levotiroxina. Dice que hace 7 meses ha sentido dolor en las articulaciones de los pies, cansancio extremo, pérdida de cabello y disminuyó su peso. ¿Debe seguir con la toma de levotiroxina?
Hablando en general, después del embarazo lo que hacemos es disminuir usualmente la dosis de la levotiroxina, no se suele quitar el medicamento. Y mira que es muy claro aquí que hay ciertos síntomas que son compatibles, como hablamos en el comienzo de la transmisión, que se cumplen, digamos que para hablar de hipotiroidismo. Entonces yo pienso que este es el caso en el que tendríamos que hacer exámenes y vernos en una consulta y digamos que tomar la decisión desde el punto de vista de si sí hay necesidad o no, pero en general, usualmente después de embarazo no quitamos el medicamento, lo que hacemos es disminuir la dosis. Ok, doctor. Ángela Martínez también tiene una pregunta como para complementar y es que por causa de la pandemia no se ha podido realizar exámenes. Quiero contarle a Ángela y a todas las personas que seguramente dicen, bueno, yo tengo mi cita con el especialista, pero seguramente voy a tener que realizarme exámenes de laboratorio. Los invito para que ingresen a nuestra plataforma porque también tenemos disponible una alianza muy importante con un laboratorio muy reconocido en el país que podrá realizarle estos laboratorios que los pacientes necesiten. Claramente, como todos sabemos, cuando se trata de la salud, digamos que el gobierno ha sido muy explícito diciendo que si uno tiene una cita médica o una consulta por exámenes, podemos salir de nuestros hogares claramente con todas las prevenciones y cuidados que se necesita tener, no solo con nosotros mismos, sino con las personas que convivimos. Así que a Ángela y a todas las personas los invito para que pidan sus citas con el especialista y los exámenes de laboratorio, si es necesario, los puedan realizar a través también de doctoraqui.com. Doctor, hay un tema que nosotros hablamos, como tú y yo lo hemos venido diciendo detrás de cámaras, y no quisiera terminar esta transmisión sin que lo habláramos, y es que tú me comentabas que hay un porcentaje mucho más alto en la parte femenina que masculina del tema de la tiroides. Primero que todo, esto debido a qué se da, porque también hablábamos que se podía relacionar un poco también con el tema, por ejemplo, hormonal o menstrual de las mujeres, o en relación a qué, para poder también contarle a nuestras usuarias este tema tan importante. Pues mira, es una predilección que se ha visto en mujeres. Realmente no conocemos cuál es la causa de por qué esta enfermedad se presenta más en mujeres, pero sí los estudios grandes nos muestran que son muchas las mujeres, mucho más que los hombres, que sufren de alteraciones de tiroides. Como tú dices, también cuando hablamos del ciclo menstrual, pues uno de los síntomas que vemos cuando hay alteraciones de tiroides son alteraciones desde el punto de vista del ciclo menstrual, hipermenorreas, eh, polimenorreas, cuando en el contexto del hipotiroidismo, que hablamos de ciclos cortos o de ciclos abundantes, y cuando hay hipertiroidismo es el contrario, que son ciclos realmente que se prolongan a más de 35 días, o una amenorrea, que es la pérdida del ciclo menstrual. Doctor, una última pregunta de nuestros usuarios conectados. Nos la realiza la usuaria Angélica Vargas, que dice, a mí me retiraron la tiroides total, me formularon calcio y me pregunta que si ese medicamento, pues te pregunta a ti, que si ese medicamento lo debe tomar de por vida. Esa es una muy buena pregunta, y digamos que nos toca empezar a revisar cuál fue el motivo de haber quitado toda la tiroides. Como les digo, el motivo grande de quitar tiroides por cirugía es cuando hay cáncer. Ahí existen otros motivos más como muy determinados de cuando se hace la cirugía de tiroides. Y lo que pasa es que detrás de la tiroides están unas glándulas que se llaman las paratiroides, y las paratiroides son las que controlan tanto calcio como fósforo en la sangre. Entonces, muchas veces cuando se retira la tiroides, se retiran también estas hormonas, las paratiroides, y es lo que hace que uno necesite calcio. Lo que nosotros hacemos como tal, como yo les digo, desde el punto de vista de endocrinología, lo que hacemos es ver hormonas. Entonces miramos la hormona de las paratiroides, que se llama la paratormona, y según esos valores de paratormona tomamos la decisión de si ese calcio va a ser para toda la vida o no. Entonces, para ser específico en la pregunta, la respuesta sería: tenemos que mirar cómo están tus niveles de calcio en sangre, tenemos que ver cómo está tu paratormona de sangre, por qué te hicieron la cirugía, y según eso uno diría si sí es para toda la vida o si no es para toda la vida. Bueno, doctor, yo creo que hemos resuelto una gran cantidad de dudas, de síntomas, de, bueno, como que todo lo que está en 360 en temas de la tiroides, del sistema endocrinólogo, de, bueno, como que de tantas preguntas que se han relacionado
como con lo que le está pasando a nuestros pacientes en este momento en casa, y pues también veo muchos pacientes que ya de años atrás vienen como con este diagnóstico. Así que creo que fue un espacio maravilloso donde podemos poder resolver estas dudas, donde compartimos contigo de tu experiencia. Así que pues claramente en nombre de todo el equipo de Doctor Aquí te damos las gracias por tomarte estos minutos, por responder a tantas personas sus dudas, y esperamos, por supuesto, tener alguno de esos artículos que escribes también en nuestro blog. Claro que sí, muchas gracias por la invitación. La idea es pues poder tratar de resolver ciertas cosas y poder ayudar, y más en momentos como estos que andamos todos bastante encerrados. Así es. Eh, pero pues es tratar de ayudar. Muchas gracias a ustedes y muchas gracias a toda la gente que se pudo conectar. Doctor, a ti muchas gracias, y como siempre, doctor, aquí es tu casa, bienvenido, mejor dicho, cuando quieras, volvemos a tener más espacios como este. Claro que sí, que estés muy bien. Bueno, doctor, bueno, y a ustedes, a todos nuestros usuarios que se han conectado y que han cumplido esta cita, quiero dejarlos con una invitación muy especial, y es que recuerden que además de solicitar las citas en doctoraqui.com, además de tener ya un descuento del 40%, los invito para que en esta época donde algunos de pronto tenemos tiempo de ocio, donde podemos instruirnos y leer muchos temas interesantes, quiero dejarlos con 3 cosas muy fundamentales que han sucedido a lo largo de esta semana, y que no sé si a ustedes lo sepan, pero celebramos el Día de la Hipertensión, que es un día súper importante y que a muchas personas de una u otra manera nos ha tocado. Pero también hay un tema muy importante, y es que esta semana se celebraba la donación de leche materna, uno de los temas más importantes en la vida de cada uno de nosotros, porque finalmente la leche materna es el primer alimento que cada uno de nosotros recibimos al nacer. Así que los invito para que contenidos como el Día de la Hipertensión o el Día de salvar vidas con la donación de leche materna, pero también, por ejemplo, ayer celebramos el Día Mundial de la Salud Visual, 3 temas súper importantes en nuestra salud, y que los invito para que ingresen a nuestro blog. Nuevamente les repito la dirección, que es www.doctoraqui.com/blog, para que se conecten, para que nos lean y para que por supuesto nos dejen sus comentarios y nos den su retroalimentación de qué temas les gustaría que, pues, que continuemos escribiendo con nuestro comité editorial. Y bueno, por supuesto, la invitación es para que no se desconecten de nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook como Doctor Aquí, en Instagram como doctoraqui.col y también en LinkedIn como Doctor Aquí. Muchas gracias a todos los que se conectaron. Un abrazo y espero que estemos conectados nuevamente la próxima semana con otro tema más aquí en doctoraqui.com. Buenas tardes.